Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El título de este sermón es Orando con la Iglesia. Orando con la Iglesia. Anteriormente vimos ya diversos principios prácticos y orientativos en cuanto a la oración individual, cómo debemos orar. Hemos visto que es un medio de gracia en el sentido individual, pero también la oración tiene una aplicación en el sentido colectivo, corporativo, grupal o público. Cualquiera de esos nombres que nosotros utilicemos, nos estamos refiriendo a orar con la iglesia. En esta ocasión, de forma resumida, quiero compartir con ustedes una enseñanza que nos va a orientar en cuanto a la oración corporativa, cómo deberíamos de practicarla y cuál debe de ser nuestra actitud, ¿verdad?, frente a esta bendición tan grande como es la oración corporativa. Es un medio de gracia, por lo tanto, representa un bien espiritual. Es algo bueno para nosotros. Dios lo ha dejado como un medio con el cual Él puede manifestar esa gracia, esa misericordia, esa bondad para nuestra vida. En nuestro texto de esta mañana podemos ver que dentro de las principales prácticas que la iglesia realizaba, la iglesia que se conoce como la iglesia primitiva o primigenia, vemos ahí claramente que se dedica a la enseñanza apostólica. La iglesia se dedicaba a recibir la instrucción apostólica, a recibir la predicación. Vemos ahí que la iglesia participaba de la comunión con los santos. Había comunión, había unidad, o por lo menos es lo que se buscaba. Con el tiempo vemos problemas y dificultades que se van dando por el mismo pecado, pero el fin siempre es el mismo, que la iglesia viva en comunidad, viva en comunión. Vemos la práctica de la cena del Señor, o podríamos decir la práctica de los sacramentos o de las ordenanzas. Y por último se nos habla acerca de la oración corporativa. Es decir, la iglesia no solamente se reúne para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión, no solo se reúne para poder participar de las ordenanzas, sino que también la iglesia se debe de reunir para orar. Si bien es cierto, el libro de los Hechos en la mayoría de secciones habla de forma descriptiva, como es el caso, no podemos obviar que realmente se está confirmando esta práctica que ya venía desde el Antiguo Testamento. No era algo que de pronto aparece, sino que ya se había hecho antes. En Mateo 6:9, si usted busca Mateo 6:9, en la famosa sección del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña un aspecto importante. Aunque la mayoría de veces cuando pensamos en la oración, pensamos en el Padre Nuestro y lo aplicamos de forma individual, nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando en términos plurales, es decir, está tomando en cuenta a toda la iglesia, a todo el grupo de discípulos, a todos los que creen. No está hablando solamente en la aplicación de esto de forma individual, sino que por la forma en que lo dice, vemos que tiene una aplicación colectiva. Por ejemplo, dice, ustedes, pues, oren de esta manera. Él pudo haber dicho, Padre mío, pero la expresión es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Luego dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Versículo 12 dice, y perdónanos, plural, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, nosotros, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Qué notamos entonces en esta oración? Notamos inmediatamente que es algo plural.
La estructura es de muchos dirigiéndose a uno, de los hijos de Dios dirigiéndose a su Dios. En Mateo 18, 19, también encontramos este aspecto. Dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vemos entonces, hermanos, que realmente la vida cristiana está concebida en comunidad. No está concebida de forma individualista, sino que la vida cristiana realmente está concebida para que sea practicada en comunidad. Que todos nosotros pensemos que cuando el Señor nos llama a la salvación, el Señor nos llama a orar. Y también el Señor nos llama a practicar la oración en comunidad, a practicarla con la iglesia. Aquí en este texto, donde dice ponerse de acuerdo, se utiliza una palabra en el griego que es sinfoneo, que si ustedes recordarán, de ahí sale la palabra sinfonía o sinfónico, que significa armonizar, concordar, convenir, ponerse de acuerdo. Como en una orquesta, los instrumentos van a ser ejecutados en común acuerdo. De pronto el fagot, el oboe, no van a salir ellos disparados, haciendo lo que quieran. El piano no va a salir diferente a cómo va el contrabajo. Las trompetas no van a de pronto a decir, bueno, a mí se me ocurrió, estaba en la nota y se me vino una línea melódica y la quise ejecutar. No. Toda la música está escrita. Cada instrumento va a sonar en el momento preciso que debe de sonar. Es una sinfonía. Hay un orden. Y en ese orden está la belleza. Algunos que se molestan con el orden, pero el orden es bello. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y ahí estamos viendo que es importante entonces ponerse de acuerdo. Una sinfonía tiene armonía, ritmo, melodía, muchos instrumentos que comunican emociones, pueden hacer sentir alegría, gozo, tristeza. Y para que exista, hermanos, oración corporativa, debemos estar de acuerdo. Debemos entender que existe un orden aún para orar. Esto implica el entendimiento de cómo orar. Implica que tengamos una misma mente. Si no hay el mismo deseo, las mismas intenciones y no buscamos lo mismo, es decir, si no estamos en común acuerdo y por más que digamos que estamos orando en la iglesia, realmente habría desorden cuando no hay común acuerdo. Cuando cada quien quiere orar lo que se le place o vela por sus propios intereses. Hermanos, la oración pública es distinta en ese sentido a la oración privada. Es distinta en ese sentido. Sofonías 3:9 nos dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan en común acuerdo. Dios quiere que le sirvamos, que demos culto a Él en común acuerdo. Por eso les recuerdo y repito, la vida cristiana es llamada a realizarse de forma colectiva, no de forma individualista, sino pensando en el cuerpo, en común acuerdo. En el Nuevo Testamento, esta idea es predominante, hermanos. Predominante el hecho de que el pueblo de Dios debe de caminar en común acuerdo. Debe de haber unidad. Debe de buscar un mismo sentir. Porque no podemos caminar divididos. No podemos
servir a intereses propios, sino que todos nos unimos a servir a los intereses del reino de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, todos. Usted puede tener ciertos intereses individuales en los negocios, por ejemplo. Usted dice, si usted es un empresario, un emprendedor, usted puede decir, yo tengo una meta de alcanzar ciertas ventas en el último semestre del año. Esas cosas son intereses individuales. O nuestra familia desea comprar una casa, o nuestra familia quiere adquirir un vehículo. Esos son intereses que ya se pueden desarrollar de forma individual. Pero en cuanto a la iglesia tiene que caminar no buscando intereses del pastor, del diácono o de cualquier otro hermano. No, todos nosotros nos rendimos ante Dios para velar por los intereses del reino de Dios. Ahora, hoy en día es notorio que existen prácticas cerradas en cuanto a la oración pública, que son muy comunes y que tal vez ustedes ya las han observado, las han visto y hemos salido de ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ora sin reverencia, como que se está haciendo cualquier conversación no con el sentido reverente que nos estamos acercando a Dios. Y debemos de ser claros, nos acercamos con confianza al trono de la gracia de Dios, pero eso no quiere decir que la confianza va a aniquilar la reverencia. También vemos que otra práctica muy común, errada, es que se ora individualmente en la oración corporativa. Cuando las personas están acostumbradas a hacerlo siempre así, aún en las oraciones, por ejemplo, nos pasó recientemente, estábamos orando con una persona que es cristiano, pero él tal vez no ha sido instruido al respecto, entonces me puse a orar por los alimentos y también él estaba orando. Entonces yo quería dirigir la oración, pero él estaba orando también, entonces ya se hace un desorden. Y eso simplemente es una oración grupal, pero vemos el entendimiento de algunas personas en cuanto a esto, porque creen que si ellos no están hablando en voz fuerte, no están orando. O creen que si hay un director de oración, entonces ellos también tienen que elevar la voz como que si el Señor fuese sordo, como que si el Señor necesita del grito, y el Señor no necesita del grito. Tenemos distintas oraciones. ¿Se acuerdan ustedes de la oración de Ana? Ana oraba susurrando, de manera que el sacerdote de Elí pensó que ella estaba ebria, que estaba borracha, pero realmente ella estaba orando y su oración fue escuchada. Otro problema que a veces se da es que no hay común acuerdo y cada quien llega a orar lo que desea o según la necesidad que tiene en el momento. Cuando lo ideal y lo correcto es que se puedan acercar las peticiones de oración a quien va a orar y estas puedan ser expuestas ya en la oración. Si es que existen peticiones y existe el deseo de que esas peticiones sean elevadas al Señor con la iglesia. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? En primer lugar, porque tal vez no hay instrucción en cuanto al tema. La iglesia no ha sido instruida en cuanto a la oración corporativa. También porque hay predominancia del individualismo hoy en día. Muchas personas dicen yo y solo yo. Y no entienden que es algo participativo de todos, en lo cual está involucrada toda la iglesia. Y también puede ser que se tiene una idea equivocada de la espiritualidad cristiana. Como ya les había mencionado, una persona puede sentir que si ella no está hablando fuerte, entonces no está orando. Entonces creen que a gritar más o al desgarrar su voz, entonces en realidad va a ser más escuchado. Pero vemos que no es así en la palabra de Dios. Cuando nosotros ya vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos que existen distintas oraciones grupales o de la asamblea o públicas. Tenemos la oración de Moisés, vemos a Salomón orando, vemos a Josafat orando, vemos a Esdras, Nehemías.
y otros profetas que también oraron. De manera que es claro para nosotros que la oración grupal ha sido un medio a través del cual el pueblo de Dios ha buscado el favor de Dios, ha manifestado arrepentimiento y se ha humillado delante de Dios, que es justamente correspondiendo a la promesa que nuestro Dios da en segundo de Crónicas 7:13. Dice ahí, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla, versículo 14, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice, y oran. Es algo de todos, y oran. Es decir, su pueblo ora, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré. Él ha prometido escuchar las oraciones de su pueblo que se humilla. Dice, yo oiré desde los cielos. Vea la posición de Dios. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, que es el estrado de sus pies. Pero aún así, no hay distancia tan grande como para que Dios diga, no alcanzo a escuchar hasta acá. Sino que Él dice, yo oiré. Aunque Él esté en los cielos, yo oiré. Dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Él ha prometido escuchar a su pueblo, al que se humilla. Y aquí ya vamos viendo la importancia entonces de la humillación al acercarnos como pueblo delante de Dios. Lo cual es aplicado no solamente de forma personal, sino también colectiva. La humillación delante de Dios en oración, entonces, es favorable. Dios quiere que cuando vengamos en oración, aún como su pueblo, vengamos humillados delante de Él. No podemos presentarnos delante de Dios de forma altiva, de forma arrogante, diciendo, venimos hoy a declarar, venimos hoy a decretar, venimos a exigirle a Dios. Esa no es la forma de que su pueblo se debe de acercar a Él, sino que debemos acercarnos a Dios en humillación. No hay otra posición válida del corazón, sino aquella que es dirigida por la humildad del alma. Aquella que muestra arrepentimiento de los pecados, aquella que busca el rostro del Señor. Esa es la oración que es oída. Esa es la oración que es respondida favorablemente. Y no estoy diciendo que Dios va a cumplir caprichos solo porque sí, porque me humillo. No. Cuando digo que la oración humilde es oída y es respondida favorablemente, yo tengo en mi mente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aun sea el sufrimiento, aun sea cualquier cosa que nos sucede y que Dios haya determinado para nosotros, hermanos, eso va a ser favorable. Una oración orgullosa, una oración altiva, una oración que le ordena a Dios qué hacer, una oración que procede de alguien que no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, realmente lo que genera es indignación, ira de parte de Dios, rechazo de parte de Dios. Y ese tipo de oraciones deben de ser evitadas en la iglesia. No podemos orar de esa manera, ni siquiera individualmente. Es inaceptable tal oración. A continuación yo quiero mencionar algunos tipos de oración o formas de oración que debemos practicar en la oración corporativa, colectiva o pública. Estas oraciones pueden combinarse o pueden simplemente separarse también. Y va a depender del momento y el objetivo de la congregación. Pero quiero mencionarlas para que podamos entender que estas deben de practicarse, deben de ser aplicadas y que están
fundamentadas en la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos la oración de alabanza y adoración. La oración de alabanza y adoración se enfoca en exaltar a Dios. Se enfoca en reconocer quién es Dios y exaltar y admirar esa grandeza de Dios. Admirar a Dios por lo que Él es. Expresan estas oraciones admiración, asombro por sus atributos, por su carácter, por su santidad, por su grandeza. Estas oraciones expresan esto. En el Salmo 95:3 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen hoy su voz. Vea cómo primero expresa la grandeza de Dios. Dice, grande es el Señor, Él es Rey sobre todos los dioses. Habla de que Él es el creador de todo. Y luego dice, vengan, adoremos y postrémonos. Es un llamado. Entonces debemos de responder de esa manera. Pero hay algo importante que nosotros debemos aquí tomar en cuenta y estar alertas. Y es que la mayoría de nosotros podemos llegar a estar muy familiarizados con las reuniones de oración de nuestra iglesia. Y por eso podemos llegar a estar expuestos a acercarnos con ligereza a la oración, de una forma mecánica, sin antes preparar nuestro corazón, sin antes preparar nuestra mente a qué es lo que venimos a hacer. Yo quisiera que elimináramos ese tipo de comportamiento y que tratáramos y nos esforzáramos para poder, siempre que nos acercamos al culto, porque en el culto oramos y porque tenemos una reunión en el día miércoles en la cual también venimos a orar, tratemos y esforcémonos por no asistir y no atender el llamado de una forma mecánica, sino que preparemos nuestro corazón, que podamos recordar el carácter majestuoso de nuestro Dios y que orar, hermanos, es un privilegio. Una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí es entender que si no es por la obra de Dios, si no es por Cristo, si no es por el Espíritu Santo, ni siquiera la oración más simple y más sencilla que pudiésemos nosotros elevar a Dios, fuese escuchada. Si no es por la obra de Dios, porque de nosotros, ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Si somos pecadores, si somos malos. Pero Dios escucha la oración de su pueblo que se humilla. Hermanos, debemos entender que Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que humillemos nuestro corazón, que nos acerquemos a Él con confianza, pero también que podamos entender que Él es digno de ser admirado y podemos orar de esa manera, expresando nuestra admiración, nuestra adoración, nuestra exaltación, partiendo de un corazón humilde. Él es el grande, Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Él no es igual a nosotros. Él es soberano, Él es Rey. Así que las oraciones de alabanza, hermanos, y adoración buscan exaltar a Dios en todo su ser. Exaltar a Dios por sus nombres. Exaltar a Dios por sus atributos. Exaltar a Dios por sus obras, por lo que Él ha hecho, porque Él es digno de alabanza. Y solamente los hijos de Dios podemos orar y ser escuchados. El pueblo de Dios está llamado a reconocer la grandeza de nuestro Dios y orar de esa manera, invocar su santo nombre y exaltarle por lo que Él es. La segunda oración es la oración de confesión de pecados.
La oración de confesión de pecados. Ahora, consecuentemente, si usted admira a Dios, si usted exalta a Dios, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Si nosotros admiramos su grandeza, la hermosura de su santidad, consecuentemente vamos a ver nuestros pecados. Vamos a ver nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades y miserias, lo cual nos lleva a que confesemos entonces que pecamos, que confesemos delante de Dios nuestros pecados, todo lo que hacemos. Y eso fue lo que le pasó al profeta Isaías. Él vio la grandeza en esa visión, la grandeza de Dios. Y él dijo, ay de mí, ay de mí, soy muerto. Alguien que admira la grandeza del Señor, consecuentemente, va a ver sus fallas, va a ver su pecado, va a ver sus faltas, y no va a tener otra cosa que hacer, sino que confesar sus pecados. Es nuestra esperanza, hermanos, que conforme escuchamos a la iglesia orar, a la iglesia que confiesa los pecados, pensemos y nos hagamos una pregunta. ¿Yo habré cometido ese pecado? Porque hay pecados que nos son ocultos. Hay pecados que probablemente pensemos que no son pecados. Pero aún en las oraciones que nosotros elevamos, podemos darnos cuenta de que sí pecamos. Y si alguno dice que no tiene pecado, pues le hace a Dios mentiroso. Ya he escuchado por ahí que alguien ha dicho en las oraciones que se han hecho, me he dado cuenta que ver a una mujer y codiciarla ya es adulterio, según el Señor. Y eso se expresa aún en las oraciones. Y que lleva a poder manifestar entonces esa culpa y buscar el perdón del Señor. Que finalmente alguien puede decir, yo he pecado. Así como un pastor no tiene una sola predicación para cada miembro, sino una predicación para todos los miembros y asistentes. Así oramos por diversas faltas, las cuales podemos nosotros estar expuestos. Cuando nosotros oramos corporativamente, hacemos mención de algunas series de pecados que probablemente usted no esté cometiendo, pero probablemente otras personas sí. Así como en Hebreos dice, por si acaso alguno no haya alcanzado esa gracia, por si acaso alguno está pecando de esta manera, podemos rogar al Señor que traiga arrepentimiento a nuestras vidas. La posición de humildad ahí mismo debe de ser reconocida. Poder examinar nuestra vida y probablemente ahí descubramos que hay algo que debamos de confesar y así buscar el perdón del Señor. Muchas veces podemos llegar a minimizar nuestros pecados, pero realmente, hermanos, debemos de darnos cuenta al admirar al Señor, y como ya lo he dicho, consecuentemente cuando admiramos al Señor, cuando vemos su santidad, cuando vemos su grandeza, lo lógico y lo consecuente en el Hijo de Dios es que se puede llegar a dar cuenta de que esté fallando, que esté pecando. La confesión hecha correctamente entonces provoca adoración. Sin embargo, debido a que nos desafía a explorar la oscuridad de nuestra vida, muchas veces podemos llegar entonces a entender, aún en una oración, que debemos correr a buscar el perdón del Señor, que Él ha prometido perdonar a todo aquel que busca ese perdón. Esa humillación delante del Señor se traduce en algo precioso. Si usted confiesa sus pecados, Él le perdona. El Señor no le pide dinero. El Señor no le pide diezmos, cheques, relojes caros,
vehículos, terrenos. Eso lo piden los falsos maestros. Pero ¿qué es lo que manda el Señor? A que nos humillemos. El Señor quiere escuchar su oración de humillación. Él quiere escuchar que su pueblo se humilla, que su pueblo busca su perdón. Y el Salmo 32:1 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Esa es la dicha más grande de un hombre. Ese es el regalo más grande de un hombre, que puede decir: mi pecado ha sido perdonado. Eso es lo que escuchó Isaías. Tu pecado ha sido perdonado, quitada ha sido tu culpa. Y esa es la respuesta de Dios a la oración del que se humilla. Dice: cuyo pecado es cubierto. El gran predicador, el famoso y conocido Charles Spurgeon, decía que cuando un hombre cubre sus pecados, Dios se los descubre. Pero cuando un hombre descubre sus pecados, Dios lo cubre. Y eso es lo que dice aquí el salmista: cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta dicha es la respuesta de Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Por eso debemos confesar nuestros pecados. Lo hacemos a nivel individual, claro, pero también como iglesia, porque todos fallamos. El Señor busca que su pueblo, si se humillare mi pueblo, que su pueblo se humille delante de Él. La oración de confesión de pecados y arrepentimiento, entonces, hermanos, nos ayuda a darnos cuenta que pertenecemos a una comunidad de gracia. El hecho de que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados nos recuerda, hermanos, que ninguno de nosotros es perfecto. Nos recuerda que hay una esperanza para nosotros. Nos recuerda que fallamos en esta vida, pero al mismo tiempo nos recuerda de una forma gloriosa que Él está siempre dispuesto a perdonar. Pero es necesario que nos humillemos y nos arrepintamos delante de Él. Juntos, entonces, al orar de esta manera, reconocemos la necesidad de perdón. Reconocemos que hay un deseo del pueblo de Dios que es caminar rectamente. Que todos nosotros deseamos caminar rectamente para la gloria de Dios. Lastimosamente habrán luchas y pruebas y dificultades. Y muchas veces habremos de ser muy débiles. Pero es ahí donde el Señor nos fortalece. En tercer lugar, la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es cuando los creyentes nos unimos también para agradecer a Dios por su perdón, sus bendiciones, por su provisión, por su fidelidad. Esta oración reconoce que Dios es bondadoso y que Dios manifiesta su favor y su gracia a su pueblo. Y lo hacemos en comunidad. Como iglesia, le agradecemos a Dios. Yo creo que es muy feo tener un corazón desagradecido. Recibir un favor y no agradecer no es nunca algo bien visto. ¿Ha tratado usted con alguien que usted hace un favor pero no agradece? Sin duda alguna, nos ocasiona incomodidad. De la misma forma, Dios no se agrada de alguien que no expresa su agradecimiento. Si usted no expresa su agradecimiento, está siendo contrario a lo que dice el Salmo 136. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Por lo tanto, el pueblo de Dios está llamado a dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia.
Den gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 es un canto que completamente nos habla de eso. También en el Nuevo Testamento, en 1 de Tesalonicenses 5:18, usted encontrará este mandamiento expresado por el apóstol Pablo, que dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pablo entonces aquí está exhortando a que demos gracias, a que tengamos un corazón agradecido en todas las circunstancias de la vida. ¿Perdió usted el trabajo? Dele gracias a Dios. Perdimos un familiar amado, murió, demos gracias a Dios. No hay que comer hoy, demos gracias a Dios. Pues nos pagaron bien un negocio, un trabajo, gracias a Dios. Sanamos de una enfermedad que nos estaba aquejando, demos gracias a Dios. No importa la circunstancia. Dice, den gracias a Dios en todo. Es un mandato. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, para la iglesia, para el pueblo de Dios. En cuarto lugar, tenemos la oración de súplica o peticiones. Esto es cuando la iglesia pide a Dios por sus necesidades, las cuales debemos entender que principalmente son de carácter espiritual, pero al mismo tiempo existen necesidades materiales o terrenales. Y cuando digo de materiales y terrenales, no estamos hablando de algo negativo. Estamos hablando de algo que sea legítimo, algo que podamos pedir y que la misma palabra de Dios no solamente nos avala, sino que nos insta a que pidamos por ello. En el ámbito espiritual rogamos por madurez de la iglesia, por la unidad de la iglesia, por fortaleza para hacer la obra de Dios. Oramos porque el Señor nos dé entrega para servir a los santos, que nos dé la capacidad y la fortaleza para resistir al diablo, para poder soportar cada prueba y cada adversidad. Oramos porque Dios bendiga el ministerio de la palabra, porque Dios nos ayude a ser obedientes a ella, que nos dé pastores, diáconos, liderazgo bíblico, que las familias sean bendecidas espiritualmente. Oramos porque Dios salve a nuestros hijos. Oramos por la obra misionera. Oramos por arrepentimiento para los gobernantes. Eso es de carácter espiritual. En cuanto al ámbito terrenal, que repito, no todas las cosas terrenales son pecaminosas, oramos por salud. Oramos por la economía de nuestros hogares. Oramos por nuestro país, por la economía de nuestro país, porque no se gestionen leyes malas en nuestro país. Oramos porque Dios bendiga los emprendimientos, los negocios, los empleos, los trabajos, por provisión económica, para que el Señor bendiga a los necesitados. Al orar así, estamos diciendo que dependemos de la gracia de Dios para nuestro sostén en este mundo. Y eso es lo que buscamos, que Dios sea nuestro ayudador. Dice Filipenses 4:6. Pablo le dice a la iglesia de Filipos: por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Estas peticiones deben ser traídas delante de Dios. Él insta a la iglesia a llevar sus necesidades a Dios en oración. En Hechos 1:14 dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él.
orando continuamente, como el texto con el que iniciamos. Así que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos se reunían para orar. Pedían la guía del Señor, pedían la dirección del Señor y esperaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y la iglesia lo ha seguido haciendo desde entonces. ¿Realmente, hermanos, somos compañeros de oración? Una de las mayores muestras de amor que la iglesia debe de manifestar es orar los unos por los otros. Es orar juntos. Es una muestra de hermandad. ¿Por qué? Porque hacemos participantes a nuestros hermanos de que existen peticiones y oramos por ellas. Cada uno de nosotros posee la responsabilidad de cuidar a su hermano, de cuidar a aquel que es parte del cuerpo de Cristo junto a usted. Así que, ¿qué tipo de familia espiritual seríamos si nos desentendemos entonces de las necesidades que tenemos? Para eso, hermanos, es importante que exista comunicación. Es un acto de orgullo el privar a la iglesia y a los hermanos, creer que yo puedo solo. Hermanos, la oración es para que llevemos las cargas los unos con los otros. Eso es lo que nos manda el Señor. Por eso quiero animarles, hermanos, a que podamos entender que estamos juntos en esto. Y el Señor nos manda ahora a que entendamos la responsabilidad que tenemos por nuestros hermanos y podemos orar por sus necesidades. No podemos pretender que no necesitamos del cuerpo. No podemos despreciar la oración corporativa como medio de gracia. Estamos llamados a orar los unos por los otros, sí, de forma individual, pero es muy especial que la iglesia ore también al mismo tiempo por todas esas necesidades que hay. Yo de forma personal debo de agradecer cuando usted nos hace partícipes, usted comunica alguna necesidad para orar. Es muy, muy bueno, porque podemos orar por esas necesidades. A través de esta participación, de estas necesidades que usted da a conocer a la iglesia, nos está ayudando a que mostremos también ese amor. El Señor escucha la oración de su iglesia. Así que le animo, hermano, a que nos haga partícipes de sus problemas, dolores, sufrimientos, necesidades, para que oremos por usted. Es evidente que hay a veces circunstancias muy delicadas que tal vez no se pueden compartir públicamente. Pero hay otras que no, que usted las puede compartir. Puede también buscar a algún hermano ante esas necesidades que hay, que tal vez usted considera que son muy delicadas. Usted se puede acercar a un hermano maduro para que sea también compañero de oración ante sus dificultades. De manera que no tenemos forma de saber cuáles son sus luchas, dificultades, problemas y necesidades si usted no las comparte. Es un llamado en amor para que podamos practicarlo de forma más continua. Y así podamos sacar el mayor provecho a la oración corporativa. En 1 Tesalonicenses 5:25, el apóstol Pablo pone en práctica esto. Y en su carta le dice a los hermanos de Tesalónica: hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Claro, en el contexto él explica la situación que está viviendo. Pero este es un ejemplo de cómo podemos acercarnos a la iglesia y decir: hermanos, oren por nuestra familia, oren por mí. Y la iglesia está obligada a responder en oración, porque así cuidamos de los hermanos. De forma conclusiva, hermanos, quiero
responder a una pregunta para finalizar. ¿Cómo entonces debemos participar de la oración corporativa? Y estos son aspectos prácticos para ir concluyendo. Como ya hemos visto, la respuesta inmediata que se nos puede venir a la mente es con un corazón humilde. Eso es lo básico, que ya leíamos según segundo de Crónicas 7:14. Debemos acercarnos en humillación, humillados delante del Señor. Y este es el primer paso para la participación genuina de todo tipo de oración, tanto individual como colectivo, como público. Debemos humillarnos delante del Señor. Dependemos completamente de la gracia de Dios, no de nuestros propios méritos, no de nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, al acercarnos a la oración corporativa, debemos acercarnos en humillación. Lo hacemos reconociendo nuestra necesidad de Dios y que Él es soberano. En segundo lugar, debemos de participar en unidad y de manera conjunta. En Hebreos 1:14 dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Estaban unánimes, unidos. La oración corporativa, entonces, sí refleja la unidad del cuerpo de Cristo. Es una expresión de unidad también, la oración corporativa. La doctrina de la comunión de los santos nos enseña que los creyentes estamos unidos a Cristo y por estar unidos a Cristo, entonces tenemos comunión. Cuando oramos juntos, cuando oramos como iglesia, debemos hacerlo con ese deseo de guardar el vínculo de la paz, de que la iglesia sea una manifestación de unidad, de responder a la oración de Cristo, que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos a la oración en unidad. No despreciemos las reuniones de oración. No despreciemos el momento de orar en los cultos. Participemos de forma fiel y bíblica para que hallemos grande bendición en este medio de gracia. En tercer lugar, hagámoslo con fe, con la expectativa en el poder de Dios, sin olvidar su soberanía. ¿Cree usted que Él puede ayudarle en su debilidad? ¿Cree usted que Él puede ayudarle en la situación que usted está viviendo y que expone en oración delante de Dios? Entiendo que sí creemos eso. Igualmente, cuando nos acercamos en la oración corporativa, debemos entender que lo hacemos con fe, creyendo en su poder, pero sin olvidar su soberanía. Que usted puede rogar hoy por algo, pero realmente debemos decir también: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino finalmente la tuya. Y eso no es incredulidad, porque así oró nuestro Señor. En cuarto lugar, hermanos, participemos de manera ordenada y también reverente. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, dado que había un gran desorden el que se estaba dando en la iglesia de Corinto, dice el apóstol: pero todo se haga decentemente y con orden. Este es un principio que se debe de cumplir en la iglesia. La adoración debe de ser reverente, en orden, y esto incluye la oración como parte de nuestro servicio de adoración. Debe de ser hecha de esta manera, ordenada y reverente. Todo lo que hacemos en el culto, incluyendo la oración, debe de reflejar ese carácter de Dios. No debe de haber desorden, sino un profundo respeto por el momento de comunión con el Señor. De forma práctica, nosotros oramos también, como en la mayoría de iglesias, con un orador o alguien que dirige la oración, que puede ser un pastor, que puede ser
un diácono o cualquier hermano asignado para que realice esta hermosa labor de guiar a la iglesia, de dirigirla. Así unimos nuestra voluntad y corazón a lo que se ora, que debe de ser con un sustento bíblico, que se debe de pedir por cosas legítimas, y como dice nuestra confesión, no vamos a orar por los muertos, por ejemplo, ni vamos a orar por cosas legítimas o pecaminosas. Pero si el que dirige dice una cosa y cada quien dice otra, entonces no estaríamos orando lo mismo. No habría unidad y no estaríamos en común acuerdo. Cuando estamos orando, es un consejo y es un llamado también que evitemos estarnos parando, haciendo desorden, hablando o comiendo, jugando con el teléfono o perturbando a los demás. Y ese es el punto, que si hacemos algo que puede ser perturbador, entonces no vamos a poder tener el beneficio de este medio de gracia. La oración pública puede hacerse en poses ordenadas, que no perturben o generen desorden. Usted puede arrodillarse, puede estar sentado o puede estar de pie, pero llamamos a evitar poses que solo distraigan a los demás, ya que la atención no debe de centrarse en nosotros. Al mismo tiempo creemos, hermanos, que en cuanto a este tema de la oración, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la humillación, dependiendo de la angustia o el dolor que alguien puede atravesar en ese momento, es posible que nuestras emociones se quebranten y que de pronto alguien esté llorando. Y no está mal manifestar sus emociones, porque Dios nos las ha dado. Pero aún estas también debemos de buscar que sean controladas. Y aunque podemos llorar y podemos quebrantarnos, no dejemos que estas emociones trasciendan a un desorden, porque entonces ya las personas dejan de orar y van a estar viendo la situación que está sucediendo, que está acaeciendo. Entonces, pueden haber emociones, como alguien que esté llorando, alguien que por su humillación las manifieste de esa manera, pero siempre debemos evitar que se genere el desorden, porque entonces seríamos piedra de tropiezo para los demás. Respecto a algo similar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Al finalizar entonces una oración, decimos amén, pronunciamos el amén y afirmamos el común acuerdo con quien ha dirigido la oración. Para finalizar, por último, hagamos siempre la participación de nuestra práctica de oración pública con gratitud, con gozo, con alabanza. Dice Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración debe de estar marcada por la gratitud, por este gozo. Creo que nadie agradece enojado. Creo que nadie agradece molesto. Siempre que agradecemos lo hacemos con gozo. Y así debemos hacerlo siempre. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a la oración corporativa, cuando participemos, hagámoslo con gozo, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En conclusión, hermanos, participar de la oración corporativa no es un mero acto ritual o de trámite, es un medio de gracia, es una forma básica y fundamental de adorar al Señor, de servir a Dios como iglesia. Nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista Reformada, Gracia y Verdad, reconocemos la importancia de la oración corporativa como un medio de gracia que se extiende a cada uno de nosotros. Y a través de este medio, el Señor nos permite recibir la fortaleza, el ánimo
recibir respuesta a esas peticiones que le hacemos. Es el medio que Él ha estipulado. Él ha dicho qué va a hacer, qué ha determinado Él hacer, pero al mismo tiempo nos ha mostrado que Él ha determinado también el medio para eso, y es la oración. Así que participemos, hermanos, con humildad, con fe, con gratitud, con reverencia, buscando la gloria de Dios y también buscando el bienestar de su pueblo. Oremos.